Buenas y bienvenidos una vez más a Euronews Hoy. Armenia y Azerbaiyán anuncian un alto el fuego en Nagorno-Karabaj. Azerbaiyán confirma la suspensión de la operación militar que había lanzado en el territorio de Nagorno-Karabaj, después de que las autoridades de la autoproclamada república aceptaran la rendición y desarmar por completo sus grupos armados. El contingente de paz ruso ha sido clave para poner fin a la violencia, que Armenia ha calificado como una ofensiva militar a gran escala. Las tensiones aumentaron considerablemente en los últimos 9 meses, cuando Azerbaiyán bloqueó la única vía de comunicación terrestre entre Armenia y Nagorno-Karabaj. Varias autoridades internacionales pidieron el cese de la violencia durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, una ocasión que han aprovechado varios líderes mundiales para mejorar sus relaciones diplomáticas. Este es el caso del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Al menos 6 palestinos han muerto y 30 han resultado heridos en una operación del ejército israelí en el campo de refugiados de Jenin, en el norte de Cisjordania ocupada. Y en España, las jugadoras de la selección femenina de fútbol consiguen cambios en la federación. Todas las convocadas, a excepción de Mapi León y Patrick Guijarro, han aceptado jugar contra Suecia este viernes. Según el presidente del Consejo Superior de Deportes, fueron desconvocadas porque no se encuentran en situación anímica de continuar. Todo esto y mucho más a continuación. Vamos con los titulares. Los separatistas de Nagorno-Karabaj se rinden, anuncian su desarme y hablarán con los azerbaiyanos de su reintegración a partir de este jueves. Zelensky interviene en la Asamblea de la ONU y defiende su propuesta de paz como una herramienta para evitar que invasiones como esta vuelvan a repetirse. Francia no acogerá a los inmigrantes de Lampedusa si no reúnen criterios de asilo y ayudará a Italia a su deportación. Polonia rechaza su reubicación entre otros países de la Unión Europea. Bélgica inauguró el martes un jardín homenaje a las víctimas del asesino Marc Dutroux, que raptó, violó y asesinó a varias menores en la década de los 90. El enclave separatista de mayoría armenia de Nagorno-Karabaj se rinde, anuncia el cese de las hostilidades y su propio desarme. Azerbaiyán, por su parte, ha confirmado el fin de lo que había denominado operación antiterrorista. El cese de las hostilidades de los separatistas comienza desde este miércoles. Estos han apuntado que se ha conseguido gracias a la mediación del mando del contingente ruso de mantenimiento de la paz. Han señalado que han llegado a un acuerdo para la retirada de la zona de las unidades restantes de las Fuerzas Armadas de la República de Armenia. El Ministerio de Defensa de Rusia informó este miércoles de la evacuación de más de 2.000 civiles de las zonas de peligro. Según el enclave, los asuntos planteados por Azerbaiyán y referentes a la reintegración, las garantías de derechos y la seguridad de los armenios de Nagorno-Karabaj se discutirán en las reuniones posteriores con Bakú, que comenzarán este jueves. El líder de Nagorno-Karabaj, Sambel Saharamanian, ha apuntado que los recientes ataques azerbaiyanos han dejado más de una treintena de muertos y más de 200 heridos. Saharamanian fue elegido como líder de Nagorno-Karabaj solo hace 10 días, tras la renuncia del anterior líder, quien ha estado mandando en la zona durante los últimos 3 años. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky intervino este martes ante la Asamblea General de la ONU reunida en Nueva York. Desde allí pidió excluir a Moscú del Consejo de Seguridad y anunció que el plan de paz planteado por Ucrania puede evitar que agresores futuros en otros conflictos utilicen la comida o la energía como arma, algo que según él está haciendo Rusia. La fórmula de paz ucraniana es global. Sus puntos sobre las soluciones y pasos que pondrán fin a todas las formas de armamento que Rusia utilizó contra Ucrania y otros países y puedan utilizar otros agresores. Por primera vez en la historia moderna, tenemos una oportunidad real de poner fin a la agresión, en los términos de la nación que fue atacada. Zelensky era el líder más esperado esta semana, en la que han faltado mandatarios de peso como los jefes de Estado de Francia, China y Rusia. Tampoco el jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, había acudido al encuentro. Estados Unidos, por su parte, pedía resultados. Tengo preguntas para él. ¿Dónde está la rendición de cuentas sobre el dinero que ya hemos gastado? ¿Cuál es el plan para la victoria? Creo que eso es lo que el público estadounidense quiere saber. Lo que Rusia ha hecho para invadir está mal. Es una atrocidad y queremos asegurarnos de que termina. También he dicho siempre desde el principio que no importa de qué se trate. Quiero que se explique en qué se gasta el dinero de los trabajadores y contribuyentes. Y quiero un plan para la victoria. Kiev pide más armas para la contraofensiva que hasta ahora gana terreno muy lentamente.
Además, demanda recursos para proteger a la población civil y a las infraestructuras de los ataques aéreos rusos, como los que tuvieron lugar este martes en el oeste del país. La 78 Asamblea General de la ONU se produce en condiciones similares a las del año anterior. Ucrania sigue defendiéndose de la invasión rusa, que a su vez ha provocado o exacerbado otros problemas en el resto del mundo. En medio de la crisis, la gente espera que los líderes actúen para salir del actual desastre mundial, pero no todos creen en el poder de esta institución internacional, sobre todo cuando una de sus prioridades es equilibrar su neutralidad ante las diferencias entre los Estados miembros. Donde vemos a mucha gente perder la fe es cuando ven esos momentos de hipocresía o cuando hay una falta de comprensión de la forma en que la ONU es capaz de seguir operando por un lado, mientras que la comunidad mundial parece dirigirse hacia un choque en el otro. Ante un contexto de tensiones geopolíticas sin precedentes en décadas, la armonización entre los países parece ser la prioridad de la ONU, pero los expertos piensan que una reforma es más urgente. Las Naciones Unidas probablemente deberían cooperar más con los socios regionales para tener éxito. ¿Cómo puede la ONU hacer esto visible? Esa es obviamente la pregunta. Pero la ONU es una organización antigua. Está pasando por grandes cambios, el mundo está pasando por grandes cambios. Así que es evidente que las organizaciones internacionales, deben cambiar también, y sus prioridades pueden no cambiar. La visita de Kim Jong-un a Rusia para profundizar lazos militares ha preocupado a Occidente por la posibilidad de un apoyo militar norcoreano a la invasión rusa en Ucrania, y la relevancia y eficacia del rol de las Naciones Unidas vuelve a ponerse en duda. Las Naciones Unidas va a utilizar mucha retórica, pero a nivel efectivo no va a poder llevar a cabo ningún tipo de instrumento para frenar este acuerdo entre Rusia y Corea del Norte. Entonces, ¿es eficaz? No es eficaz. Es verdad que se ha reformado, hay un proceso de reforma que la ONU está intentando desde hace ya muchos años, además. Conoce sus debilidades en ese sentido, pero obviamente es incapaz de reformarse a sí misma, puesto que estos miembros con derecho de veto lo impiden constantemente. Los tanques Abrams M1 prometidos por Estados Unidos a Ucrania llegarán antes de lo esperado. Así lo aseguró el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, en la reunión de ministros de defensa del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania en Ramstein, Alemania. Esta reunión supone el debut internacional del nuevo ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, que asistió junto a su homólogo estadounidense. Los tanques M1 Abrams que Estados Unidos prometió anteriormente estarán en breve en Ucrania. Cuanto más prolonga la guerra a Rusia, más evidente se torna su crueldad. Los ataques de Rusia han ido mucho más allá del campo de batalla. El Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania está formado por 50 países. Estados Unidos y sus socios han entregado alrededor de 71.000 millones de euros desde el inicio de la invasión rusa. Durante esta reunión, Dinamarca también prometió 45 tanques más para Ucrania, incluidos 30 Leopard 1 y 15 tanques T-72. Desde el comienzo de la guerra en Ucrania, la venta de armas personales a civiles en Georgia se ha incrementado de forma constante. A pesar de que no se dispone de cifras oficiales, los distribuidores piensan que la fuerte demanda ha sido una especie de reacción emocional. Los ciudadanos de este país siguen temiendo una nueva agresión rusa. Parece que la gente tenía miedo de que vinieran aquí también. Y por lo tanto, supuestamente, compraron armas para protegerse a sí mismos y a sus familias. Incluso personas que nunca habían tenido una entre las manos han empezado a ir a tiendas especializadas. A las autoridades les preocupa la situación. El pasado agosto el Parlamento aprobó una enmienda para reforzar el control de armas de fuego. El individuo debe proporcionar el rifle de caza de su propiedad para que se pueda realizar un simulacro especial de tiro, con el fin de adquirir datos balísticos. Este cambio se ha adoptado para aumentar la prevención de la delincuencia e introducir procedimientos de control de armas más estrictos.
Los aficionados más entusiastas son contrarios a esta medida. Mantienen que las inspecciones perjudicarán a las armas caras y supondrán un problema para la propia seguridad de los inspectores. Creo que es contraproducente. El peligro es que este procedimiento, como la realización de pruebas de balística, pone en peligro el arma y también al personal que la inspecciona. Otra amenaza para la seguridad personal es la total ausencia de campos abiertos con licencia en Georgia, donde los tiradores puedan entrenarse bajo un control estricto. Al menos 6 palestinos han muerto en la última escalada de violencia en los territorios palestinos ocupados por Israel, según funcionarios de salud palestinos. La mayoría de ellos en la incursión que Israel ha llevado a cabo en el campo de refugiados de Jenin, en el norte de Cisjordania, en la que otras 30 personas resultaron heridas. Según Israel, sus fuerzas llevaron a cabo un ataque el martes con un avión no tripulado suicida e intercambiaron disparos con hombres armados sin que ningún soldado israelí resultase herido. Dicen que la operación tenía como objetivo capturar a militantes del brazo armado de la resistencia palestina. La autoridad palestina ha condenado los ataques. No es la primera vez que los israelíes realizan una incursión en Jenin. En julio lanzaron su mayor bombardeo en casi 2 décadas, dejando una destrucción generalizada en el campo de refugiados. El Museo de la Memoria de la Escuela de Mecánica de la Armada Argentina en Buenos Aires es ahora patrimonio mundial. El edificio albergó el mayor centro de detención clandestino y un lugar de torturas durante la guerra sucia de la última dictadura del país entre 1976 y 1983. Unas 5.000 personas podrían haber ingresado en la ESMA, pero muchas de ellas no salieron. Durante los juicios celebrados hasta mediados de la década de 2010 fueron escuchados 830 testigos y 789 víctimas. El edificio es hoy un símbolo de consenso contra la dictadura y patrimonio mundial según la UNESCO. Operación contra la extrema derecha en Alemania. La ministra alemana del Interior, Nancy Faeser, prohíbe la asociación ultraderechista Hammerskins Deutschland, incluidas sus secciones regionales y su suborganización Crew 38. Esta prohibición fue acompañada de varios registros contra estas organizaciones y en los domicilios de 28 de sus miembros en 10 estados federados. Hammerskins Deutschland, con alrededor de 130 miembros, es una rama de Hammerskins Nation, asociación fundada en 1988 en Estados Unidos. El grupo tiene por objetivo la propagación de una doctrina racial basada en la ideología nazi y solía organizar conciertos para atraer a más seguidores. La ministra alemana del Interior subrayó que el extremismo de derechas sigue siendo la mayor amenaza extremista para la democracia en Alemania. Más de 1.000 agentes de la Policía Metropolitana de Londres han sido suspendidos o están realizando tareas restringidas por haber incurrido en conductas inadecuadas, según reveló la propia Met. Scotland Yard añadió que al menos 60 agentes podrían ser despedidos del cuerpo cada mes durante los próximos 2 años. Un informe ha denunciado el racismo, la homofobia y la misoginia institucionales en el cuerpo policial. Los casos de un policía que secuestró y asesinó a una mujer hace 2 años o de otro que fue condenado por una serie de agresiones sexuales ya habían mermado la confianza de los londinenses en la Met. La persistente inflación y las altas tasas de interés minan las perspectivas de crecimiento en Europa, sobre todo en Alemania. Lo asegura la OCDE, que ha publicado sus proyecciones para lo que queda de 2023 y el próximo año. La zona euro sufre una de las mayores correcciones respecto al cálculo de junio, con 3 décimas menos y una expansión de solo un 0,6% para este año, lastrada por la ralentización de la industria alemana. A escala mundial, las perspectivas para el sector manufacturero parecen débiles, y aunque las perspectivas siguen siendo positivas para los servicios, se han deteriorado desde mayo. Observamos grandes diferencias entre países. Las perspectivas son mejores en Estados Unidos que en Europa, y en ambas zonas las empresas esperan ahora menos actividad que hace 6 meses. Se aprecian importantes diferencias en la evolución del PIB dentro de las principales economías de la zona euro. Haciendo sombra a Alemania se encuentra España, que con un 2,3%, 2 décimas más que en la anterior proyección, casi cuadriplica la media del grupo. La caída de los precios de la energía impulsa el crecimiento a nivel mundial, con mejores perspectivas para Estados Unidos y países emergentes como Brasil. Pero según la OCDE, la economía estancada de China limitará el crecimiento global en 2024.
Europa pide tiempo para estudiar la petición española de incluir el catalán, el gallego y el vasco a las 24 lenguas oficiales de la Unión Europea. Quieren más seguridad jurídica y un cálculo del impacto económico. Por ahora, ninguno de los ministros que se ha reunido este martes en Bruselas para estudiarlo se ha opuesto frontalmente a la idea, pero casi todos tienen dudas. Algunos, por ejemplo, temen el efecto contagio a otras lenguas regionales. Necesitamos más investigación sobre la propuesta, tanto lo que se refiere a cuestiones legales como financieras. Así que es demasiado pronto para decir qué consecuencias tendrá. Hay muchas lenguas minoritarias en la Unión Europea que no son lenguas oficiales. Hasta el ministro finlandés ha hablado en catalán, pero para decir que es demasiado temprano para decidir. Junts hem de defensar la diversidad lingüística de la Unión Europea, pero también hem de conocer las consecuencias de las nuestras decisiones. Així és massa aviat per prendre una decisió avui. España se ha ofrecido a pagar los costes y ha anunciado que priorizará la lengua con más hablantes, el catalán. Prácticamente la totalidad de los hablantes de las tres lenguas hablan también castellano, pero esta organización en defensa de la lengua catalana insiste en que se trata de una medida en favor del multilingüismo. Tots els parlants del maltès, que és llengua oficial, parlen anglès. Tots els parlants de l'irlandès parlen anglès i, per tant, aquesta redundància, per dir-ho així, no és un argument sòlid perquè es produeix en altres casos d'altres llengües que ja són oficials. España presentó la propuesta el pasado mes de agosto y buscaba una aprobación rápida para conseguir el apoyo de los partidos independentistas. Pedro Sánchez necesita sus votos para ser reinvestido como presidente del Gobierno de España. A nivel europeo, su aprobación implicaría, entre otros, la traducción de todos los documentos comunitarios, desde tratados a notas de prensa, y la disponibilidad permanente de intérpretes en las instituciones. El Museo de la Memoria de la Escuela de Mecánica de la Armada Argentina en Buenos Aires es ahora patrimonio mundial. El edificio albergó el mayor centro de detención clandestino y un lugar de torturas durante la guerra sucia de la última dictadura del país entre 1976 y 1983. Unas 5.000 personas podrían haber ingresado en la ESMA, pero muchas de ellas no salieron. Durante los juicios celebrados hasta mediados de la década de 2010 fueron escuchados 830 testigos y 789 víctimas. El edificio es hoy un símbolo de consenso contra la dictadura y patrimonio mundial según la UNESCO. Bélgica inauguró este martes un jardín homenaje a las víctimas del asesino Marc Dutroux. Secuestrador y pedófilo, Dutroux raptó y violó en la década de los 90 a 6 niñas de entre 8 y 19 años y asesinó a 4 de ellas. Los cadáveres de 2 víctimas fueron encontrados en la casa donde ahora se levanta el monumento. Creo que es parte de la historia de Bélgica. Tenemos que recordar que es un acontecimiento histórico. No lo digo porque sea mi hija, lo digo porque es verdad. Cuando la gente sale a la calle es histórico y raro. La casa fue demolida en 2022 con la intención de construir el monumento conmemorativo. Su elemento central es la imagen de una niña sosteniendo una cometa. Se llama Entre la Tierra y el Cielo y fue encargado por los padres de las víctimas de Dutroux a un arquitecto de la ciudad. El asesino tiene ahora 66 años y cumple cadena perpetua. Cansadas, tensas y muy serias, llegaban a Oliva, Valencia, las 23 jugadoras convocadas este lunes a la selección española femenina de fútbol. Tras una reunión de casi 7 horas, el presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, ha dado a conocer a las 5 de la mañana que 21 de las futbolistas han aceptado mantenerse en la concentración y jugar el viernes el primer partido de la Liga de Naciones contra Suecia. Tras la reunión, que contó con la mediación de Amanda Gutiérrez, presidenta del sindicato FUTPRO, se dio a conocer la creación de una comisión mixta tripartita que vele por el desarrollo de la ley del deporte y el cese del secretario general de la Real Federación de Fútbol, Andreu Camps. En esa comisión hemos pactado
unas competencias que abarcan todos los puntos que ellas precisamente llevaban tanto tiempo exigiendo, como pueden ser estos cambios en el organigrama del fútbol femenino, este plan estratégico de fútbol femenino y demás cambios que ya hemos venido hablando estos días. Gutiérrez ha calificado estos cambios como el principio de un entendimiento que acabe con la brecha abierta. Unos cambios que, según el presidente de la Comisión de Fútbol Femenino, Rafael Del Amo, no han sido suficientes para todas. Este también aseguró que ninguna de las jugadoras exigió el cese de la seleccionadora Montse Tomé, con quien comienzan a entrenar este miércoles. De nuevo, llegamos al final del informativo. Recuerden que si quieren saber más sobre la actualidad internacional, no duden en consultar el resto de nuestras plataformas. Como es habitual, pasamos al No Comment del día. Esta vez les mostramos imágenes de los simulacros de terremoto en Ciudad de México. Muchas gracias por vernos. Volveremos mañana con más noticias. Vete de aquel lado y sube la... Hasta que no termine de aquel lado ya rescatista para hacer un trabajo profesional, la parte de simulando los ventanales, trabajando por los rescatistas. En homenaje a ellos y a ellas y a todas las víctimas del terremoto del 2017, a esta hora, hace 6 años que nos alcanzó la tragedia, vamos a guardar un minuto de silencio. De aplausos por todos nuestros vecinos y vecinas, por toda la lucha de los damnificados.